Muy buenas tardes, noches, estimados todos, sean bienvenidos una vez más a esta cita que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, sean ustedes bienvenidos. Continuamos con el estudio de los Evangelios, en este caso vamos a continuar en el capítulo número 8 del Evangelio de Mateo. Pero antes de entrar en tema, vamos a orar para poner en manos de Dios el tiempo y todo lo que aquí vamos a decir y hacer. Bendito Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Tú que eres grande, eres poderoso, también eres misericordioso, Señor, y te agrada que te obedezcamos. Y nosotros estamos aquí, Señor, buscando de tu consejo, de tu palabra, Señor, para la edificación de nuestras vidas espiritualmente. Señor, gracias por este tiempo que nos permites el compartir tu palabra para todos los que nos escuchan, Señor, a través de estos medios del Facebook y de cualquier otro medio que se publica. Mi Dios, gracias, Padre, toma control de la situación. Nos ponemos en tus manos para que seas tú, mi Dios, ministrando nuestros corazones, edificando nuestras vidas en tu palabra, Señor, para que cada día seamos mejores y tengamos esa comunión continua contigo, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues muy bien, continuamos en el capítulo número 8. Estamos en el estudio de los Evangelios capítulo por capítulo. En el anterior, que fue el capítulo séptimo, el capítulo 7, Jesús termina de ministrar, de enseñar en la montaña, ¿verdad? Cuando comenzamos el número 5, se habló pues de las bienaventuranzas, que también se le conoce como el Sermón del Monte. Entonces no es nada más los primeros capítulos, primeros versículos del capítulo 5, sino que es el 5 y luego continuó todo el 6, toda esa recopilación que hizo Mateo en el capítulo 5, 6 y 7 ocurrió en ese mismo evento, en el monte, ¿verdad? En el sermón del monte o de la montaña o las bienaventuranzas. Luego entonces en el capítulo 8 vamos a tomar los siguientes temas, pero antes recordando que nos quedamos en los dos cimientos, ¿verdad? El versículo es una porción de la palabra, es un pasaje de la palabra muy conocido, los dos cimientos, ¿verdad? Y ahí Mateo dice en el versículo número 28 del capítulo 7, nuevamente lo leo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí terminamos la semana pasada y hoy continuamos pues con los temas que va a abordar este capítulo, que son 6. El primer tema nos habla de que Jesús sana a un leproso. Y luego en la siguiente porción, Jesús sana al siervo de un centurión. A continuación, Jesús sana la suegra de Pedro. Luego nos habla de aquellos que querían seguir a Jesús. Para luego tomar el tema donde Jesús calma la tempestad. Y finalmente, en este capítulo 8, los endemoniados gadarenos. Esos son los 6 subtítulos de este capítulo número 8. Los personajes que vamos a encontrar a la hora de la lectura, pues es Jesús, obviamente, eso es por obviedad, Jesús, sus discípulos, una gran multitud, un leproso, un centurión, habla de su criado que fue el que recibió sanidad, habla de la suegra de Pedro, que recibió sanidad, y habla de los endemoniados. Y aquí no es uno o dos, sino habla de muchos, y luego en un versículo posterior habla de 2. Pero primeramente habló de muchos de manera así general,
y luego habló de 2, y también de un escriba. Obviamente, si omito algún personaje, esto es secundario, solamente es un dato informativo, entonces no es tan relevante. Pero lo que sí es relevante pues es la palabra, y vamos a leerla desde el versículo 1 hasta el versículo número 34, que son los que abarcan este capítulo. 34 versículos, 6 temas, un solo capítulo, el número 8. Y vamos a empezar leyendo en el 1, del 1 al 4. Nuestro primer tema, a desarrollar, nuestro primer tema a desarrollar en este caso es: Jesús sana a un leproso. Capítulo 8, versículos 1 en adelante. Cuando descendió Jesús, observe lo que dice, estaba en el monte. Terminamos en el capítulo 7, cuando él termina de decir estas palabras y luego desciende del monte. Aquí lo confirma, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La lepra era una enfermedad que no sé si todavía existe en alguna parte del mundo, por lo menos no en la magnitud que ocurría en ese tiempo. Esto lo ignoro, pero la lepra era una enfermedad que obligaba al paciente a estar en aislamiento y soledad total. O sea, si estaba aislado, obviamente es porque no podía estar ni cerca de sus familiares y tenía que estar en soledad por cuanto esta era altamente contagiosa. Pero espiritualmente hablando, la lepra representa la separación eterna del hombre con Dios. La lepra viene a representar algo así como el pecado. Lo que la Biblia llama segunda muerte es el aislamiento o soledad eternos al cual nos vamos a escapar solamente por el camino que es Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cualquiera que no toma ese camino, que es el cruzar por la puerta estrecha, como lo veíamos también la vez pasada, pues entonces irá por el camino espacioso y este lo llevará a una separación eterna de Dios. Eso solamente como un paréntesis. Luego entonces, volviendo al tema, el anuncio que Jesús comenzó a predicar después que Juan lo bautizara y haber salido victorioso ante la tentación en el desierto, ¿recuerda usted? Fue un llamado al arrepentimiento. El anuncio de Jesús fue un llamado al arrepentimiento. No perdamos de vista esto. Así como Juan llamó al arrepentimiento, Jesús nos llama al arrepentimiento. Aunque Jesús tuvo compasión por los enfermos, por las viudas, por los huérfanos y en general por toda la humanidad, su propósito principal fue y sigue siendo el que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento a fin de alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Hago no afirmación, sino hago este comentario porque estamos viendo en lo que narra Mateo de que Jesús sanó a un leproso y luego vamos a ver que sanó al siervo de un centurión y luego a la suegra de Pedro. Y la pregunta sería, ¿por qué no los sanó a todos? Bueno, porque vamos a ver también
que el propósito por el cual Jesús vino a la tierra no fue a traer sanidad en sí, hablando de la sanidad de la carne, sino que Él vino a salvarnos del pecado. Mas, sin embargo, por su misericordia, en el tiempo que Él estuvo en su ministerio, durante el tiempo de su ministerio, se dio el tiempo también para, además, libertar, para sanar y para restablecer. Entonces, continuamos aquí, que el propósito principal fue venir y en expiación por los pecados entregó su vida, y una vez que consumó esa tarea, cuando Él menciona consumado es, todos ahora podemos acceder a la vida eterna a través de Él y tener una salvación y vida eterna. En ocasiones, después de sanar enfermos, pedía que no fuese revelado que Él lo había hecho, pues Jesús no pretendía hacerse propaganda a sí mismo, sino el cumplimiento lo hacía por el cumplimiento a la profecía, y su objetivo fue siempre la redención de la humanidad, el redimirnos de los pecados, la cual sin Cristo Jesús no es posible. Una persona sin Cristo está esclavizada al pecado, y sí es necesario, siempre será necesario tener a nuestro Salvador como nuestro Señor. El testimonio plasmado en los evangelios sinópticos, como es el caso de Mateo, fue algo importante. Desde luego que podemos reiterar eso, es muy importante el testimonio de todo lo que quedó escrito ahí, los hechos, las cosas que Jesús hizo en favor de la gente. Eso fue muy importante, ya que por medio de ellos podemos entender que para Jesús no hubo, ni hay, ni habrá nada imposible. Eso es lo que podemos entender a través de esos hechos. Cosas que Él pudo hacer solamente con el poder de su palabra, con tocar o con que le tocaran. ¿Recuerda cuando la mujer le tocó el manto y fue sana después de que estuvo por muchos años en un padecimiento terrible? Entonces, en otras ocasiones Él dijo la palabra y fue hecho. En otras ocasiones Él puso su mano sobre los enfermos. Entonces no era una manera única de hacerlo, y de cualquier manera Él podía lograr el objetivo, el resultado favorable. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así que, si está en su voluntad, también nosotros podremos alcanzar misericordia. Pero Él vino principalmente a salvar lo que se había perdido. Vino por ti y vino por mí, para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Ese fue el principal objetivo. Entonces, no nos quedemos en que, ¿y por qué no lo sanó a todos? ¿Y por qué no le sacó el demonio a todos? Bueno, Él dio muestras de su poder para cumplimiento de lo que Isaías había dicho. Ahorita lo vamos a leer. Luego que sanó a este hombre que tenía lepra, después de que sanó al leproso, y le dijo: ve, preséntate ante los sacerdotes y haz lo que Moisés te mandó, pero no les digas que yo he hecho esto por ti. Después de eso, vamos a continuar leyendo el capítulo 8, pero ahora los versículos 5 al 13. Pasó, desde luego, son narraciones, la escritura que Mateo concentró y brincó de un hecho a otro. Aquí sí estamos hablando de tiempos diferentes, por lo mismo que leemos al principio, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel, que es el pueblo de Dios, he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esto que leemos aquí es una palabra confrontativa para todos aquellos que consideramos que ya la tenemos ganada porque decimos ser hijos de Dios. Pero no es lo que nosotros digamos, sino es lo que nuestros hechos demuestren hacia los demás y principalmente hacia Dios, lo que Dios considera que es nuestra vida bajo sus principios, bajo el escrutinio de su propia palabra. La frase fue, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Imagine por un momento que esa expresión nos la dijera hoy, a los que decimos profesar una fe cristiana, que nos la dijera a nosotros que decimos profesar una fe cristiana. Es decir, no a los no creyentes, sino a los creyentes. Pero quizá la dijera de este modo, ni aun entre los que conocen mi palabra he hallado tanta fe, sino en este humilde ermitaño, carente de todo bien e instrucción bíblica. Haciendo aquí una analogía, el centurión, ahora en este tiempo, alguien que no ha escuchado de la palabra de Dios, más que por el temor, porque Dios, a través de su majestuosa naturaleza, ha dado a muchos a entender directamente que existe y que es sobre todo reino. Y hay quien teme a Dios de esa manera, sin siquiera saber leer. Mas sin embargo, otros que han abrazado la fe cristiana, pero que su fe no es genuina, se dicen. Pero aquí lo importante es que Jesús les sacó de su creencia de decir, ustedes creen que porque son hijos de Abraham, que por decirse hijos de Dios, que por ser del pueblo de Dios, pero no tienen la fe que tiene este hombre. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y quizá hoy nos dijera, ni aun entre los que conocen mi palabra hay tanta fe, como, sí, habrá un remanente que él mismo ha cuidado. Y hay otros que por temor a su palabra, desde luego que creen, ¿verdad? Pero aquí lo que se trata de establecer, o lo que Jesús trató de establecer, es precisamente esto, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree que hay alguno el día de hoy que diciéndose cristiano, que estudiando la Biblia, que congregándose, aún pudiera anidar o tener en su corazón dudas respecto de Dios? Sí los hay. En este tiempo, por cuestión de la tecnología, es mayor el conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo,
eso no indica que más personas la obedezcan y crean en Jesús como su Señor y Salvador. Que eso es lo que debiera ocurrir, que todo mundo confesara con su boca o confesare con su boca que Jesús es el Señor. Eso es lo que Dios espera que hagamos, que tengamos ese temor reverente y ese reconocimiento de que por medio de Jesús es que podemos nosotros ser favorecidos con la vida eterna. Mas, sin embargo, hay conocimiento, pero eso no es el indicativo de que todos crean en lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Luego que tuvo este acercamiento del centurión con Jesús y que luego se fue el centurión y en ese momento el siervo de él sanó, después de eso Jesús siguió a otras cosas. Y en el capítulo 8, versículos 14 al 17 nos narra qué fue lo que sucedió. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Y luego dice, ¿para qué? Ponga atención, el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. 3 años de ministerio y Jesús, no solamente en esos 3 años, pero desde que vio la luz en este mundo, se dedicó al cumplimiento con su vida, se dedicó, con el propio ejemplo de su vida, se dedicó al cumplimiento de la palabra dada por Dios a los profetas para esos tiempos. Podemos ver que por donde quiera que Jesús pasaba había necesidad. Eso lo podemos palpar porque va a Capernaum y se encuentra un centurión que tiene uno de sus siervos postrado en cama, paralítico. Anteriormente a eso, pues cuando bajó del monte, encontró a un leproso y luego va y visita a Pedro o va a la casa de Pedro y se encuentra con que la suegra está enferma. Entonces había necesidad como también la hay en estos días. Lo que es de resaltar es que él se daba el tiempo para atender a todos los que se acercaban. Si damos un vistazo allá afuera, en nuestro entorno, sea aquí o allá donde usted está, si podemos dar un vistazo, nos encontraremos que aún el día de hoy continúa habiendo gran necesidad. Hay sufrimiento y nos contristamos por ver que ningún sistema médico, por más desarrollado que sea el país, podrá con todo el recurso económico que exista, aliviar las enfermedades que padece la humanidad en este tiempo. Al contrario, parece que todo empeora. Ya no es solamente un tema de salud, sino es un tema económico que tenderá a colapsar tarde que temprano. Y eso no nos debe de sorprender porque ya está dicho. Está dicho que peores cosas se vivirán. Entonces no habrá ningún sistema médico, ningún dinero que alcance para aliviar todas las enfermedades. Y al contrario, parece que todo empeora, pero aún no es el fin. Y esta es la buena noticia, porque mientras que nosotros tengamos conciencia y el Señor no venga por su remanente, aún hay esperanza para el mundo. Y la esperanza para el mundo, aún hoy, sigue siendo Jesús. Eso lo debemos de tener muy en cuenta.
Aún no es el fin, pero el fin está cerca. Por eso es importante que conozcamos que el único que salva es Jesucristo el Señor. Por lo cual hay que resaltar que Jesús en su omnipotencia continúa haciendo milagros de sanidad, de liberación y de restauración, y el más importante de todos, es el milagro de la vida eterna, la regeneración de este mundo caído está en manos del Señor. Solamente Él puede hacerlo. Y podemos nosotros y todos recibir ese regalo, que es un regalo por demás inmerecido. No tenemos que pagar absolutamente nada en lo económico, sino solamente aceptarlo y recibirlo pues. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pasado después, en el versículo 18, habla de personas que buscaban seguirle por cuanto él iba por todos los lugares de alrededor, iba predicando la palabra de salvación, iba llevando este evangelio de las buenas nuevas, iba sanando, él iba libertando a las personas, y obvio, siempre hay quien se quiere colgar de esas oportunidades. Y dice el versículo 18 de Mateo 8. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En la vida hay los que buscan sacar provecho de cualquier circunstancia. Jesús era muy exitoso en lo que estaba haciendo. Humanamente ellos podían ver el éxito que tenía porque muchísima gente le seguía y los milagros que obraba eran innumerables. Entonces eran atraídos hombres como lo menciona de esta manera. Este escriba, un escriba eran los que se dedicaban a hacer transcripciones de los rollos para que otras personas pudieran saber lo que había dicho Dios a los profetas. Entonces este escriba y un discípulo representan a estas personas, no solo ellos, sino estos representan a grupos de personas que se quieren colgar de la fama de otros. Entonces en la vida los hay que buscan provecho de cualquier circunstancia. Entre los que seguían a Jesús no fue la excepción, a los cuales les dijo: deja y sígueme. Seguir a Cristo implica dejar muchas cosas, es decir, todo lo que estorbe al propósito de acceder a una vida eterna. No puedes acceder a la vida eterna si estás arraigado, cimentado en las cosas del mundo. No puedes, tienes que dejarlo. Tienes que dejar todo lo que estorbe al propósito de acceder a una vida eterna. ¿Y sabes qué? Eso nos conviene. Eso es lo que nos conviene. Buscar las cosas de Dios, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Lo que Cristo nos ofrece al decirnos sígueme es vivir una vida nueva, y para ello debemos dejar lo que nos ata a este mundo. Si la prioridad en nuestra vida no es Jesús, entonces será el mundo. Pero no podemos tener ambas cosas, ya que los deseos de la carne jalan a la persona
a satisfacer los deseos de la carne. La carne siempre quiere satisfacer sus deseos carnales, es decir, el mundo. Y mundo es igual a pecado. O sea, lo que la palabra habla del mundo es todo aquello que Dios considera pecado. Y el pecado conduce a la muerte. Es una muerte espiritual, obviamente lo que decimos aquí. Y como comencé mencionando acerca de la lepra, que era una enfermedad que aislaba y separaba del resto de la población a este individuo que estaba infectado, que estaba enfermo, pues así el pecado también es algo que desde el punto de vista espiritual aísla y deja fuera de la posibilidad de estar dentro del atrio, dentro del lugar santo donde el Señor nos quiere tener. Lo que el mundo ofrece es temporal. ¿Cuántos sabían eso? Lo que el mundo ofrece es temporal. A veces te dura solo una vez. Una sola ocasión es suficiente. O es lo único que vas a tener. Y por esa única ocasión ya perdiste tu vida. Y desde luego, como es temporal, nos aparta de Dios. Pero qué importante es conocer la verdad. Esto es relevante. Qué importante es conocer la verdad. Mire lo que dice Mateo 6:33, que ya lo estudiamos en el capítulo 6, pero lo vamos a retomar porque es importante siempre tenerlo en nuestra mente, dice, y obviamente en nuestro corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí hablaba del afán, pero cuando hablamos de las cosas del hombre terrenal, siempre es el afán por querer tener algo que no necesita, por querer tener algo que simplemente desean para sobresalir respecto de otros, porque considera que de esa manera va a tener comodidad, porque considera que de esa manera es como debe de vivir. Pero es un engaño. Y no estoy diciendo que no tenga usted cosas, puede tenerlas. Si tiene la capacidad económica, téngalas, disfrute de eso. Pero no tenga su corazón en ello. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas, si llegan, las vamos a disfrutar. Claro que las vamos a disfrutar, pero no vamos a tener nuestra expectativa en acumular esas cosas materiales. Pasado un tiempo más, en el versículo 8, 23 al 27, dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, es decir, se calmaron las olas. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En este capítulo 8 que estamos estudiando el día de hoy, Jesús abordó el tema de la fe. Si lo ha notado, en todos los temas o subtemas que hemos tocado, habla de la fe. Por tanto, él resaltó que no todos tienen fe. Al hablar del tema de la fe, resaltó que no todos tienen fe. Al hablar con el centurión, se refirió al centurión y dijo de una nación que era el pueblo de Dios, en la que en todos ellos nunca había visto una fe tal como la de este centurión, que era un extranjero. La fe proviene de la raíz griega, la palabra fe proviene de la raíz griega pistis, que significa creer. Pero creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el Señor Jesucristo
es Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la fe que debemos de tener, que Él es soberano sobre todo. Ahora bien, la palabra usada como poca fe fue apistis, es decir, que se le antepuso la A o prefijo de negación. La A era el prefijo de negación. Pistis, afirmativo, apistis, negativo. Entonces se le agregó este prefijo de negación, por tanto, pistis es creer o tener fe. Y apistis es no creer o no tener fe. Para los modelos 60 como su servidor, modelo 60 porque pues, soy de 1960. Para los modelos del 60 como yo, que conocemos de Cristo hace relativamente poco, tampoco nos fue fácil creer en que Jesús es el omnisciente, omnipresente y omnipotente. Tampoco nos fue fácil. Pero para los que ya han recorrido un largo camino con Cristo, eso es común. Es muy común el creer en Cristo si vives con Él, si tienes una cercanía, si tienes esa comunión de continuo con Él. Ya es muy fácil hacerlo, pero no para aquellos que nunca le han conocido o que empiezan a conocerles. Es una situación que voy a explicar con el propio texto de la palabra. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquel que nunca ha tenido un contacto con la palabra de Dios, que no la estudia, que no la ha escuchado, que no se la han predicado, pues es muy difícil que tenga fe. Ahora, estos hombres que estaban en la barca con él eran sus discípulos, sí, pero recién los había elegido, entonces estaban aprendiendo. Jesús no hizo este comentario como, o no hizo este cuestionamiento como diciendo, ustedes son hombres que ya debieran de creer y no creen, no. Sino que Él los estaba enseñando. Y lo que Él mostró en ese momento fue precisamente, hey, aquí estoy yo. Yo soy el que puede hacer esas cosas para que ustedes tengan un beneficio. Entonces, ¿con quién debes estar? ¿Con el ganador o con el perdedor? Pues debemos estar con el ganador. ¿Conoce el pasaje donde Jesús se presenta a sus discípulos después de haber resucitado? Lo voy a parafrasear. Llega Jesús con sus discípulos y no estaba Tomás. Tomás no estaba entre ellos en ese momento. Más tarde llega Tomás y Jesús ya se había ido. Y le dicen, Jesús estuvo con nosotros. Jesús vino y Tomás les dijo, Jesús vino, pues si no viere y no metiere mis dedos en sus manos y en su costado, no creeré. Bueno, ¿por qué no lo leemos mejor? Mire, estos versículos están en Juan 20, capítulo 20 de Juan, versículos 24 a 29. Lo vamos a leer rápido, nada más como una ilustración. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
El punto, mis estimados, el punto aquí es muy simple. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres tener ese agrado hacia tu Dios, al Dios omnipresente, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente. ¿Quieres agradarle? Y en retribución considerarte su hijo, pues cree en él. Finalmente, los endemoniados gadarenos, en los versículos 28 al 34, que es para finalizar este capítulo 8. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. O sea, se los permitió, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos, o sea, toda la manada de cerdos que estaba ahí paseando o comiendo, se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, obviamente, pues se asustaron, huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. ¿Qué pasó con los endemoniados? Quedaron libres, porque lo que estaban dentro de ellos fue echado fuera y se introdujo en los cerdos. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuese de sus contornos. Es decir, lo que Jesús hacía provocaba malestar e incomodidad en la gente de los alrededores, porque ellos lo consideraban como que habían tenido una pérdida económica en este caso, pues todos los cerdos se habían ido al despeñadero. Concluyo con esto. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Esta no es una pregunta retórica, esto es una afirmación. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Dice Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Si recordamos un poquito aquí, bueno, regresamos un poquito a lo que leímos, y los demonios rogaban diciendo, o sea, ellos reconocían quién era Jesús. Más atrás dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben lo que les espera, el tormento eterno. Pero lo que yo deseo para usted y para toda su familia es la vida eterna, como Jesús lo espera también. Jesús merece la gloria y la honra por lo que Él es, no por lo que ha hecho. Pero ha hecho cosas impresionantes y posible que nosotros podamos tener una esperanza de la vida eterna. Entonces, pero por lo que Él es en sí, porque Él es Jesús, el Hijo de Dios, Él merece la gloria y la honra. ¿Y cómo podemos honrarlo? Reconociéndolo, número 1, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Esa sería una forma. Reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. También obedeciendo su palabra, para que por medio de ella obre en nosotros una regeneración en nuestra mente y en nuestro corazón. Que seamos transformados totalmente. Dando testimonio vivo, esa es otra forma, dando testimonio vivo de que Cristo mora en nosotros. Y desde luego, compartiendo de su palabra de salvación a todos aquellos a los que Él nos envía. Y recuerde, si nosotros somos obedientes y llevamos su palabra, ya cumplimos. Y lo que la palabra y el Espíritu Santo obre en estas personas, ya es cuestión de nuestro Señor Dios, que es el Todopoderoso.
Que el Señor les bendiga grandemente y si Él lo permite, nos vemos aquí el próximo miércoles con el capítulo 9. Bendiciones.